Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el primer tema de la materia y tiene que ver con los tres capítulos que les dejé a revisar. Ahí hay una serie de conceptos y lo importante es ir contra esos conceptos, contra esos términos dentro del texto y lograr definirlos. Estas son las bases de lo que se conoce como la lingüística moderna y en esta sesión vamos a dar una pequeña introducción sobre ello. Entonces, esto pertenece a la meta número uno, que es lo de la introducción a la definición del lenguaje, y particularmente lo que nos interesa es identificar y contrastar las características principales del concepto de lenguaje de Ferdinand de Saussure. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre la cuestión del lenguaje, sobre pues precisamente cómo aterriza Ferdinand de Saussure, las características del signo lingüístico, significante, significado y unas propiedades que menciona el autor. También va a haber un poco sobre las diferencias entre lenguaje, lengua y habla y voy a cerrar esto con algunos puntos. Bueno, primero que nada, me gustaría dejarles a ustedes la pregunta y creo que puede funcionar como una pregunta rectora para su trabajo, es pues ¿qué definición intuitiva ustedes tienen del lenguaje? Finalmente es algo que todos usamos, nacemos muy capaces al parecer para poder aprender cualquier lengua, entonces, ¿cuál podría ser una definición intuitiva? Al respecto, creo que a donde la mayoría de las personas llegan es a decir que es un sistema de comunicación. Y esto es bastante cierto. O sea, estamos muy conscientes de que este instrumento, esta capacidad es para comunicar. Y esto también le pone acento a la parte social de la lengua. Sin embargo, en el periodo en donde Saussure propone su propuesta, propone su teoría, es que también es importante detectar aquello que es invariable, aquello que forma parte del sistema. Entonces, lo que nos interesa al parecer es más el otro lado, ¿no? Lo que dice el sistema. Para Saussure, el, el lenguaje va a ser un sistema conformado por unidades más pequeñas que les va a llamar signos lingüísticos. Y pues el concepto de signo lingüístico no es nada nuevo, es bastante viejo. De hecho, eh, podrían ustedes irse hasta el Crátilo, uno de los diálogos de Platón, en donde Hermógenes y Crátilo discuten sobre si el signo, la palabra, tiene alguna relación con la naturaleza o es totalmente convencional. Eh, Independientemente de eso, y de hecho ahí les dejo en el pie una de las lecturas que de hecho vamos a revisar la siguiente sesión. Eh, eh, bueno, eh, si hay oportunidad, vamos a revisarlos. En todo caso, me parece muy pertinente que la voy a poner por ahí, la voy a subir para que ustedes puedan revisarla. Lo que hace en esta lectura, en esto que les estoy mostrando, es dar una revisión general de lo que es el signo en varios autores. Entonces es un concepto bastante viejo. Lo que hace Saussure es que lo retoma y dice, ok, una forma muy sencilla de entenderlo es que estos signos, estas unidades, están compuestas de dos lados, el vehículo del signo y el significado. Entonces, el propósito del lenguaje para comunicar es transmitir ese significado, ¿no? Poder plasmar ese significado. Para Ferdinand de Saussure, el lenguaje entonces va a ser un sistema estructurado, esa es como la otra palabrita, de signos lingüísticos, evoluciona de la actividad del habla y es vínculo entre el pensamiento y el sonido. Ahora, estos signos lingüísticos, como los mencioné, va a estar compuesto de dos lados, va a ser el significado y el significante, y la idea es que ambas caras están juntas, no se pueden separar, son dos caras de una misma moneda, se diría, y son entidades mentales, son psicológicas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en el significado como que no hay mucho problema, es un concepto que tal vez hemos manejado más en nuestra vida cotidiana, pero el significante es algo interesante cómo se plasma. Para Saussure el significante es lo que él llama la imagen acústica, o también conocido como, en inglés me parece que está traducido como sound image, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por imagen acústica? Y aquí les dejo un pequeño ejercicio. Piensen en un grito. Griten. En su mente, griten. Y griten tan fuerte que incluso tengan que fruncir, ¿no? La frente. Eso que está sucediendo en su mente, ¿es sonido? No lo es. Porque
no hay realmente una vibración física, ¿no? No hay un efecto acústico, no interviene en mis oídos, es una representación mental de ese sonido. Todas nuestras palabras en la lengua española tienen una imagen acústica, algo que parece ser una abstracción, algo que parece ser una representación mental de aquel fenómeno que sucede en la realidad. La imagen acústica es ese sonido que no es sonido, que está ahí en nuestra mente, solamente es una representación mental, como ese grito que escucharon ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera que ustedes reproducieran en su mente el sonido que está ahí abajo, que debería de sonar como... Ojalá. Ojalá. ¿sí? Ese sonido, ustedes lo pueden representar en su mente, ¿no? O sea, aparte es jla. Y que en su mente ustedes puedan reproducirlo. Puede suceder. Sí, perfectamente. Pero no tiene significado. Entonces, lo que va a decir Fernando de Saussure es que eso no es un signo lingüístico. Para que algo sea un signo lingüístico necesita haber imagen acústica y significado asociados. Para que sea un signo tiene que ser una moneda con dos caras, ¿sí? Por cierto, esta palabra es como se le dice luna en Paipai, una de las lenguas yumanas que, por cierto, yo estudio, describo algunos aspectos de ella. Pero aquí lo importante es que no es hasta que uno puede asociar ese sonido, esa imagen, ahora ya a una imagen acústica, porque ustedes la pueden reproducir en su mente, hasta que no se asocia con un significado, entonces funciona como signo lingüístico. Una imagen acústica puede existir sin significado, perfectamente, pero pues no sería signo. Por otro lado, si yo les digo perro, el significado que se les viene a la mente es tan rápido que ni siquiera se detienen a pensar que también hay asociado a una imagen acústica, como en el caso de Dejla. Entonces, lo que tienen con perro es que igual es un sonido, se representa en su mente y aparece algo. Puede ser una mascota que ustedes tienen, puede ser una mascota que tuvieron en su infancia. A mí más o menos se me aparece algo así, un Golden Retriever o algo así, ¿no? O sea, como un perro medio general, diría. Eh, y aquí un tema que no vamos a tratar en este momento, pero que lo vamos a tratar más adelante, particularmente con semántica, es que hay maneras de analizar el significado. Entonces, por ejemplo, aunque me puede venir a la mente una entidad muy concreta, un perro muy concreto, también me puede venir a la mente la idea de perro, lo que se diría como la perridad, ¿no? Entonces, si yo te digo, oye, es que estoy buscando un perro para cuidar la casa, no es que exista un perro en particular al cual esté señalando. Y tú sabes que yo me refiero a una criatura con ciertas características. Si yo te digo un perro y un día me traes un gato, ¿no? Entonces voy a decir, pues, ¿qué está pasando, no? Esa parte del significado, hay herramientas para analizarlo. No nos vamos a detener mucho en eso ahora. Lo importante es que sigue siendo una representación mental, sea incluso referencia a una entidad concreta o a esa entidad abstracta como algún perro en el mundo, ¿sí? Cualquiera de esos dos sigue siendo una representación mental. Y bueno, estos son como 3 puntos que también se tocan en la lectura, que sintetizan más o menos estas relaciones entre significado y significante del signo lingüístico, y recordemos, el signo lingüístico como el componente principal del sistema de lenguaje. Entonces, para Saussure va a ser muy importante estudiar el sistema de lenguaje, aquello que no varía tanto, y para analizar ese sistema de lenguaje se analizan cómo se relacionan los signos lingüísticos. Entonces, menciona que, por ejemplo, para que un signo lingüístico sea lingüístico, la relación entre significado y significante es recíproca. No existe uno sin el otro. Es convencional. Esto significa que se desprende de los aspectos particulares de una persona, decisiones particulares de una persona, y es parte de una herencia. Y de hecho también de una transmisión tanto intergeneracional como intercomunitaria o dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, no le pertenece a la persona la lengua, sino es un fenómeno que sucede a nivel social. Y además también, pues debido a que funciona para comunicar, tiene este aspecto en donde significado y significante, el hecho de que dos de estos elementos estén juntos es por este efecto
de vivir en comunidad, de que, bueno, este es el acuerdo, le vamos a decir perro a esta criatura, perro será, ¿no? Esto es a lo que se refiere con convencional, que significado y significante están unidos porque hay una convención social, hay una herencia también comunitaria de por qué se ha dicho de esta manera, ¿no? Aunque de hecho debo de agregar, muchas de las veces, pues no, la gran mayoría de las veces no necesitamos saber la historia o la razón por la cual los perros se llaman perros y los gatos se llaman gatos, ¿no? Se nos hereda, precisamente se nos hereda eso y debido a que funciona en nuestra comunidad, lo seguimos usando. Entonces, esto también tiene que ver con la parte de convención y eso, de hecho, va a venir, no va a venir de esta manera en la lectura, pero ustedes van a detectar cómo Saussure constantemente enfatiza que no le pertenece al individuo esta relación, no es de decisión de una persona, es de la comunidad. Sobre esto sería muy interesante para la siguiente sesión, me encantaría escuchar sus comentarios al respecto, porque hay algunas cosas ahí intuitivas que parecen estar chocando. Por el otro lado, lo arbitrario, y aquí sí dedica explícitamente a varias cosas, es que la relación entre significante y significado no tienen una motivación, no hay una motivación, están inmotivados, ¿no? Entonces, perro, la imagen acústica, el sonido y la imagen acústica no tienen una relación directa con esa representación mental de ese animal. A esto le va a decir Saussure, es una relación arbitraria entre estas dos caras. Pero hay algo que también hay que tener en cuenta. Aunque era muy importante en los años en donde Saussure construyó su propuesta, en 1910, o mejor dicho, sus estudiantes construyeron el curso de lingüística general a partir de las clases de Ferdinand de Saussure, era muy importante en aquel entonces hacer énfasis en esto, debido a que durante mucho tiempo, o sea, y de nuevo, vámonos hasta el crátilo, hasta las primeras reflexiones sobre la lengua, se sostenía fervientemente que existía una manera correcta de nombrar al mundo. Y esa manera correcta de nombrar al mundo tenía que ver en aquel entonces con que pues tú encontrabas las palabras adecuadas para nombrar la esencia de los objetos. Y había personas que lo hacían bien y había personas que lo hacían mal. Y aparte también había lenguas que solamente eran pues barbarie, ¿no? Barbarie, no estaban usando la lengua correcta. Entonces, debido a que esto permeó durante mucho tiempo, en los 1850, más o menos en esa época, hay todo otro movimiento en donde es como investigar la lengua desde esta óptica más sistemático. Y lo que menciona es, no, todas las lenguas son válidas. De hecho, todas las formas diferentes de nombrar un objeto son válidas porque no hay una relación entre significante y significado. Son casi accidentales que se utilice una cadena particular, ¿no? Accidentales entre comillas, porque cada sistema sí tiene reglas de, por ejemplo, cómo tiene que estar construida una sílaba, ¿no? O qué posiciones puede tener una consonante preferentemente. Sí, esas reglas existen, pero en general, todas las lenguas, la forma de nombrarlo es válido y no hay una relación. Entonces aquí, por ejemplo, pongo unos ejemplos de cómo nombrar perro en distintas lenguas indígenas. Todo esto pues, es válido y con la intención, la arbitrariedad nos ayuda a esto, a sostener que no hay una lengua mejor que otra para nombrar al mundo. Sin embargo, en los últimos 100 años ha habido investigación sobre este concepto. Particularmente lo que nos interesa es que, y de hecho lo van a leer en la lectura, hay una situación con las onomatopeyas, que son estos sonidos que tratan de copiar el sonido en la realidad, por ejemplo, como hace un perro. Y también existe otro efecto que se llama simbolismo sonoro, que es, y también lo menciona en la lectura, ciertas secuencias de consonantes que son preferentes para ciertas cosas en la realidad, que parece ser que sí hay una motivación. Y de hecho, a diferencia de lo que menciona Saussure en 1910, el año pasado hubo una investigación muy padre realizada por Bodo Winter de la Universidad de Birmingham. Él menciona que es la iconicidad y no la arbitrariedad, como lo menciona el título de su conferencia, como una de las características fundamentales del lenguaje. Y para ello revisa, por ejemplo, cómo se nombran distintas aves en un corpus lingüístico. Aquí lo importante, y el enlace lo voy a dejar por ahí de YouTube, es que esta discusión sigue sucediendo, no es un tema zanjado, entonces, nomás para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, la arbitrariedad nos ha ayudado mucho para poder analizar las lenguas, para poder otorgarles
el valor que se merecen, ¿no? Todas las lenguas se pueden estudiar por igual, pero pues sí, también hay otras propiedades que por defender la arbitrariedad a toda costa se perdió este otro lado de estudiar que sí hay una motivación entre significante y significado y ver la parte fina de esto. Entonces, este video se los recomiendo, es muy buena plática, es divulgativa. Y bueno, por último, para Saussure, lenguaje y lengua no van a ser las mismas cosas. Algo interesante sobre esto es que en francés sí existe la diferencia, ¿no? Langage y langue. En el español también lo tenemos, lenguaje y lengua. En inglés no, solamente tienen language. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos porque Saussure va a enfatizar que lenguaje, en sus términos va a ser otra palabra, pero en español y para lo que siga del curso y para su formación, lenguaje va a ser entendido como esta facultad de todos los seres humanos que se va a presentar, tal vez de manera oral, tal vez de manera de lengua de señas, ¿no? De distintas maneras, pero es esta facultad de construir sistemas de signos para la comunicación. Lengua va a ser lo que nosotros conocemos como idiomas. Ahí sí, sistemas concretos. Español, inglés, paipai, francés, latín, ¿no? Y habla, y eso lo va a dividir de los otros dos, va a ser la ejecución individual de ese sistema. Y aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Para él, habla está en el mismo saco, coloca tanto, por ejemplo, que en el noroeste del país de México, alguien pueda decir, la muchacha de Chihuahua come chicharrón, ¿no? Y diga, no, es que esa pronunciación es del habla, no pertenece al sistema español, a la lengua. Bueno, ahí hay algo que notar porque de hecho sí nos ayuda bastante bien que esa fricativa tiene cierta distribución geográfica, es bastante sistemática en eso. Contrario a, por ejemplo, que a mí me operen de la boca, se me entuma la lengua por, no sé, un día y medio, y durante ese periodo no pueda pronunciar las R's. Entonces nadie diría que el hecho de que yo no pueda pronunciar las R's es parte de mi sistema, para nada. Pero también sería, bueno, sí es de mi habla, pero es una habla súper circunstancial, ¿no? Entonces, aunque en ese momento se colocaba al mismo nivel la operación de lengua con la pronunciación en una zona en particular, ya en estos momentos esta división se contrasta. ¿Sí? Entonces ya hay estudios que están interesados en estas hablas regionales, porque por sistemáticas, porque sí se pueden evaluar, sí se pueden buscar. Entonces esto es importante que lo distingan entre lenguaje, lengua y habla. Bueno, ya como resumen, pues el lenguaje, de nuevo, es un sistema estructurado de signos lingüísticos. Evoluciona de la actividad del habla y es vínculo entre el pensamiento y el sonido. El signo lingüístico tiene dos caras, el significado y el significante. Ambas entidades mentales son totalmente psicológicas, no es realmente lo que nos interesa la parte acústica o si existe alguna relación neuronal física que podamos apuntar, no, entidades psicológicas. Esta relación se distingue por ser recíproca, convencional, arbitraria. Y pues interesaba principalmente en los estudios de Ferdinand de Saussure y los de los neogramáticos, que es la comunidad que está justamente la que gesta esta parte de lingüística moderna, en 1850-1900. A ellos les interesaba el sistema de signos, el sistema y la facultad general del lenguaje. Por lo que distingue este autor entre lenguaje, lengua y habla. ¿Sí? Y bueno, entonces con esto sería como un brevísimo repaso de esto que estamos viendo en estos primeros capítulos. Y entonces pues ahí les dejo tiempo para revisar sus lecturas y nos estamos viendo el siguiente martes. Hasta la próxima.